Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros no hay resurrección de muertos? 1 Corintios 15, 12. Vamos a dar inicio con una oración personal ahí en sus lugares, acompañado de las notas del órgano. Continuando con el llamamiento a la adoración, les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 130. Salmo 130. La lectura la vamos a hacer todos juntos, en concierto. Dice la palabra de nuestro Señor: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Permaneciendo de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Padre bendito, porque nos permites venir aquí a tu casa a alabarte, a glorificarte, Señor, porque solo tú eres Dios, Señor. No hay otro sino solo tú, Padre eterno. Te damos gracias porque nos has permitido venir con bien, sin contratiempos. Te pedimos por los hermanos que también vienen en camino, que tú los traigas y lleguen pronto para que se gocen junto con nosotros, Padre eterno.
Te pedimos en esta hora que recibas estas alabanzas, Señor, escuches estas peticiones, estos agradecimientos que traemos ante ti, Padre eterno, para que tú, Señor, de nuestro corazón lo recibas, Padre eterno. Tú ves nuestros corazones, Señor, y te pedimos asimismo que nos des el entendimiento, nos des el corazón dispuesto, Señor, para poder recibir tu alimento espiritual. Y te pedimos palabra en la boca del predicador, Señor, para que escuchemos lo que tú quieres que recibamos, que oigamos lo que quieres que tú estés dispuesto a darnos a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente y únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando así de pie, les voy a pedir que busquen el himno 182. Himno 182, al Cristo vivo sirvo.
pedir que busquen en sus Biblias la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a hacer una lectura alternada del versículo 1 al versículo 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y la lectura alternada del versículo 1 al versículo 18. Dice la palabra de nuestro Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A continuación vamos a tener la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Jesús Vallarta. Hermanos, vamos a orar. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que estamos presentes. A la familia Quintero les damos la más bienvenida, que se sientan en casa, hermanos. Así mismo también a los que nos visitan de otra iglesia, también les damos la más bienvenida. A todos los de casa también somos bienvenidos. Que el Señor nos siga bendiciendo en cada uno de los actos que hacemos como iglesia. Bueno, vamos a orar, hermanos, como tenemos por costumbre hacerlo. Vamos a hacerlo todos juntos, o el que desea hacerlo, ¿verdad? Claro, el que desea apoyar la oración, bueno, yo la dirijo y ustedes en silencio apoyen la oración. Vamos a orar por los motivos que tenemos cada 8 días, que tenemos el motivo del aposento alto. Vamos a orar por los enfermos. Claro, que el Señor les siga levantando cada 8 días. Nosotros pues oramos en el aposento alto por los enfermos que tenemos en la lista, por los que conocemos, etcétera, y que sea la voluntad del Señor siempre manifestándose en sus vidas de la gente que está en enfermedad. También vamos a orar por los hermanos de la tercera edad. Hay varios hermanos que pues ya son adultos y que pues requieren, ¿verdad?, de la oración también de la iglesia. También, bueno, oremos por la economía de las familias, que Dios nos siga siendo Él el que nos sustenta, ¿verdad? Y por cada una de las necesidades que tenemos nosotros también, como lo hemos comentado estas últimas semanas, en la familia, en nuestras familias, en nuestros conocidos, hermanos de la iglesia, vecinos. Han fallecido muchos hermanos, muchas gentes que conocemos,
hemos estado orando no solamente por una familia, sino por todas las familias que tienen necesidad, que están en el desconsuelo, ¿verdad?, por la pérdida de un familiar, de un ser querido. Continuamos orando nosotros por todas aquellas familias que han perdido un ser querido. Bueno, hermano, si usted gusta orar, lo invito a que lo hagamos. Si no gusta orar, pues igual también le pedimos de favor que nos apoye en silencio, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor, y sobre todo te rogamos en el nombre de Jesús que tú seas quien nos perdone los pecados cometidos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a que seamos personas diferentes. También, Señor, te pedimos por los enfermos que están pasando alguna situación difícil en sus cuerpos, Señor, que no encuentran una sanidad, que quizá los médicos los han desahuciado, y creemos en ti, Señor, creemos que tú eres el que tiene la última palabra, Señor, en nuestras enfermedades, y oramos, Padre, por aquellas personas, no solamente de la iglesia, sino en todas partes del planeta, que tienen una enfermedad, Señor, cual sea ella, y te rogamos que tú los bendigas, Señor, que tú estés sanando cada dolencia que tenemos, Señor, y que seas tú el que nos siga fortaleciendo en las cosas que hacemos, Señor, en las actividades que practicamos nosotros, Señor, dentro y fuera de la iglesia, Señor. Asimismo, también te pedimos por los hermanos de la tercera edad, por las personas de la tercera edad, te pedimos, Señor, que tú seas siempre con cada uno de ellos. Padre, en las canas está, Señor, la sabiduría, y también ante ellos está el respeto, Señor, para aquellas personas que han llegado a una edad pues ya arriba de los 70, 80 años, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, Señor. Quizá ellos puedan encontrarse tristes, solos, posiblemente lejos de sus hijos o de sus familiares, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú les asistas. Hay personas, hermanos, inclusive en los asilos, que pues por motivos de familia, Señor, no les pueden atender todo el tiempo. Y te pedimos también por cada una de las personas que se encuentran en los asilos, que tú les asistas, que tú estés siempre con ellos, Padre. También oramos por la economía, Señor, de tu iglesia, por la economía de los hogares en el mundo, que tú también estés dando lo suficiente, lo necesario, Señor, para que tengamos que vestir, para que tengamos que comer. Te agradecemos, Señor, porque en muchas de las mesas de los hogares no ha faltado el alimento, Señor, y te agradecemos por ello, porque tú eres el que nos provee. Pero también en algunas otras mesas ha faltado, Señor, el alimento. Te pedimos que tú suplas cada una de las necesidades conforme a tu gracia, Señor, que tú tienes para con tu creación, para con todo el ser humano. Padre, también oramos por las familias, por las personas que han tenido un deceso, Señor, que han tenido una pérdida familiar, una pérdida de amigos, de conocidos, Señor. Definitivamente perder un familiar es muy difícil, Señor. Los que somos huérfanos sabemos, Padre, del dolor, de la aflicción que tú permites que pasemos, Señor, por alguna razón. Pero en tu palabra tú nos dices, Señor, que si aún mi padre o mi madre me dejaran, con todo Jehová me levantará. Y yo creo en esto, Señor, creemos, tu iglesia cree esto, que tú nos levantas, aunque estemos pues dolientes, Señor, por las pérdidas que tenemos. Oramos para que tú bendigas, Señor, a las familias que han tenido estos decesos, Padre, y que tú siempre les sigas bendiciendo, Señor. Permite que las personas, Señor, los hermanos en Cristo, aquellos que no son cristianos, permite que ellos puedan oír el Evangelio, Señor, de la manera que tú lo permitas, Señor. Es tu Espíritu Santo siempre hablando, no es la persona. Las personas somos falibles, Señor, fallamos, pero tú no fallas. Y te pedimos entonces que uses a la gente que predica en el transporte, en las calles, en los púlpitos, en los trabajos, en las escuelas, que tú permitas, Señor, que tu Espíritu Santo penetre hasta el alma de aquellas personas, quizá que aún estando dentro de los edificios, de las iglesias, no tienen aún una relación contigo, Padre. Te pedimos que tú les ayudes, que tú estés tocando sus corazones, Padre, para que ellos puedan aceptarte a ti como su Señor, como su Salvador, y que les muestres cuál es tu poder, cuál es la sabiduría que tú tienes, Señor. Pero te pedimos el consuelo,
Tú dijiste, Señor, a los apóstoles que te ibas en la forma humana de Jesús cuando ascendiste a los cielos, Señor, y los apóstoles no querían que te fueras, pero tú les dijiste que les convenía a ellos y a toda la iglesia que tú ascendieras porque les ibas a dejar a tu Espíritu Santo que nos iba a consolar. Señor, el único consolador que tiene tu iglesia es tu Espíritu Santo. Todas aquellas personas que no conocen de tu Escritura, que no son cristianos, que no tienen una relación contigo, buscan consuelo por otras partes, Señor. Y te pedimos que tengas misericordia para cada uno de nosotros, Señor, y que nunca permitas que vayamos a buscar consuelo en las personas, en las situaciones o en las cosas, sino que solamente estemos fijados en ti, Señor, porque nos llamamos cristianos, Señor, y solamente en ti confiamos y creemos que tu Espíritu Santo es quien consuela a las personas que han tenido algún deceso, Señor, en sus casas o dentro de sus conocidos. Por eso es que te pedimos, en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a todas las familias, que tú bendigas a todas aquellas personas, Señor, que han perdido a un ser querido, y que tú estés con ellos, Señor, en el luto, que tú les acompañes, Señor, en este tiempo de dolor, y que así como nuestro Señor Jesucristo lloró, Señor, ante la pérdida de su amigo Lázaro, permite también, Señor, que las personas que están en esta situación, que puedan pasar su luto, quizá con llanto, Señor, quizá de otras maneras, Señor. El cuerpo se manifiesta de muchas formas, las emociones resaltan, Señor, cuando estamos adolecidos, y te pedimos solamente que nos ayudes como iglesia a seguir orando por nuestros hermanos y por las personas que han tenido esta pérdida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. A continuación, los avisos y posteriormente el ofertorio. Como avisos, se les recuerda que ya se abrió la cuna, al igual que ya se abrió la escuela dominical infantil, y ya hay personas que están a cargo de ellos. Y se les recuerda también que ya está abierto diario la oficina, los horarios normales de la iglesia. Para cualquiera que tenga una petición puede comunicarse o puede enviarlo por correo. Ahora sí, les voy a pedir a los hermanos que se pueden recoger las ofrendas. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu iglesia. Señor, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y bendice a los que no han podido ofrendar, Señor. Concédeles un trabajo para que ellos también puedan gozar de esto, Señor. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas, las multipliques y que sean usadas aquí en tu obra. Pues todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy
se llama Jesús se aparece a sus discípulos. Le voy a pedir que busquen la base bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Y vamos a tener una lectura alternada. Del versículo 10 al versículo 30. Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 10 al 30. Lo vamos a hacer alternadamente. Dice la palabra de nuestro Señor: y volvieron los discípulos a los suyos. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Amén. Pueden sentarse. Vamos a tener una oración. Señor, te pedimos por tu palabra que tú la bendigas a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos obviamente en el domingo de la resurrección y pues es un tema muy que nos da fortaleza a la iglesia, ¿verdad? Definitivamente. Ya lo hemos comentado, ya lo leímos, lo hemos comentado en labios de mis hermanos que ya dieron la participación desde las 6 de la mañana, escuela dominical. Se ha comentado que pues es algo que motiva siempre al creyente para que él continúe dentro de la fe.
Obviamente lo han dicho de otra manera, pero eso es lo que permite la resurrección de Jesucristo. Que nosotros como cristianos afirmemos la fe que tenemos en el Señor. Y bueno, hay muchas evidencias de la aparición de Jesús. No solamente el texto que leímos, no es la única ocasión donde Jesús se aparece, ¿verdad? Hay más de 16 ocasiones que el Señor Jesucristo se aparece, ya resucitado, ¿verdad? La historia o lo que estamos leyendo en el capítulo 20 de Juan nos habla acerca de cuando Jesús ya es crucificado y Él está 40 días en la tierra, ¿verdad? Él vino a la tierra, regresó de la muerte, triunfó a la muerte, ya lo leemos en Corintios, y Él regresa a la tierra, a este mundo, ¿verdad? Para ir a sus discípulos, para darles una restitución, para animarlos, ya que ellos se encontraban abatidos. Lo comentábamos, ¿verdad? Ellos como discípulos, como seguidores de Jesús, como amigos, fueron traicioneros, pues lo dejaron en la cruz del Calvario, excepto el apóstol Juan. Pero Jesús tiene que regresar a la tierra, ¿verdad? Estoy hablando en el tiempo que ya regresó. Jesús tiene que regresar a la tierra para restituir a sus discípulos, a Pedro, a Mateo, a Bartolomé, a Jacobo, a todos ellos, porque es lo que requieren, ser fortalecidos. Así que los discípulos que vieron a Jesús, que Él resucitó, que vieron a este hombre que había sido su maestro durante 3 años y medio y que murió en la cruz del Calvario, y ahora lo ven, que Él resucita de entre los muertos, fueron testigos oculares todas estas personas. Dice la historia, ¿verdad? La Biblia no lo dice esto, pero dice la historia secular. Hay muchos historiadores del tiempo de Jesús, de los tiempos bíblicos, y mencionan, ¿verdad?, que más de 500 personas, multitudes vieron a un hombre ser resucitado de entre los muertos. Definitivamente que esto, la historia universal, pues lo niega de una manera, ¿verdad? Porque pues los medios informativos generalmente están a la disposición de Satanás, no del Señor. Y Satanás es quien dirige todos los medios informativos, toda la internet. Cuando es mal usada, definitivamente pues es Satanás usando, ¿verdad?, a las personas, como nosotros. Ojalá que no estemos en esa lista nosotros, pero es Satanás quien maneja a las personas, pues, para que obren de esta manera. Bueno, el Señor Jesucristo tiene esa intención de hablar, ¿verdad?, con ellos, con los discípulos, pues ellos son testigos oculares y vieron y testificaron. O sea, los discípulos no solamente ven a Jesús resucitar y ya, y se quedan perplejos y se quedan admirados y etcétera, no, sino que ellos siguen predicando a un Jesús ya resucitado. Ya leímos el texto de Corintios. Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, lo escribe aproximadamente 35 años después de la muerte de Jesús. O sea, no fue inmediatamente cuando Pablo escribe sus cartas, sino tuvo que pasar mucho tiempo. Pablo no estuvo físicamente con Jesús cuando él estuvo en el ministerio, ¿verdad?, terrenal, pero él fue también testigo. Dice Pablo que él fue como el apóstol abortivo, ¿verdad?, porque a él fue al último de los apóstoles que el Señor se le apareció ya resucitado. Todos ellos testificaron de Jesús, así que una de las labores principales de la iglesia es obviamente testificar de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? No solamente de la resurrección, sino de toda la obra completa del Señor. En el texto que estamos viendo de Juan, miramos cómo es que la primera persona en ese texto que ve a Jesús es una mujer, es María Magdalena, ¿verdad? Conocemos la historia de esta mujer, una mujer como todos ustedes y como yo, pecadores. Bueno, pecadora ella, el Señor la restituye, el Señor le ayuda, el Señor le da una lección a los fariseos que intentan apedrearla, y la mujer se levanta, ¿verdad?, cuando ve que todas aquellas personas se han ido y no hay nadie
que la acuse de ser una adúltera. Quizá los que la acusaban no eran adúlteros, pero sí cometían otras cosas, ¿verdad? Porque eran seres pecadores, como nosotros. Nosotros somos pecadores redimidos por el Señor, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero es esa mujer quien tiene el privilegio de ver al Señor. Es esa mujer quien ve antes que Pedro, antes que Juan, antes que cualquiera de los 12 apóstoles, es la que ve a Jesús ya resucitado, ¿verdad? Así que María, de los versículos 10 al 18, vamos a ver todos los versículos, no uno por uno, claro, ¿verdad? Pero de una manera resumida, sintetizada, todos los versículos que ya leímos. En los primeros versículos del 10 al 18 vemos el encuentro, ¿verdad?, del Señor Jesús con María Magdalena. María regresa al sepulcro para encontrar a dos ángeles, eso dice el texto, ¿verdad? Llega al sepulcro de María y lo que encuentra son dos ángeles, o sea, no encuentra un cuerpo. Ella va con la intención, con las demás mujeres, de ungir a Jesús, ¿verdad? Llevan todos los elementos ya días antes. José de Arimatea y él pues ayuda, ¿verdad?, con todos los preparativos para que Jesús sea pues sepultado. Y la tradición o la costumbre judía era que tenían que regresar, y principalmente las mujeres, para ungir los cuerpos, para ungir los cadáveres. Así que esta mujer llega al sepulcro con la idea de mirar a un hombre tendido en la cama, porque es Jesús, ¿verdad?, quien murió. Eso es obvio, ¿verdad? Es muy obvio. Así que María va así con dolor, con mucho dolor, y lo que ve, no ve al Señor, sino que ve a dos ángeles. Y la posición que tienen los ángeles es significativa, ¿verdad? En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18, vamos a leerlo, vamos ahí a la Biblia. Éxodo, capítulo 25, versículo 18, nos va a hablar de la posición de unos seres que están en la presencia del Señor. Dice: harás también dos querubines de oro, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. No vamos a explicar qué es el propiciatorio, todo, no, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pero está hablando Moisés en el libro de Éxodo que la presencia de Dios estaba, ¿verdad?, en el arca del pacto, y el arca del pacto estaba adornada, por así decirlo, porque el Señor así lo había indicado, con dos querubines, ¿verdad?, a un lado. Y la posición de ellos es una posición de adoración a Jehová. Estoy hablando de Éxodo. Y miramos aquí en capítulo 20 de Juan exactamente la misma posición que tienen estos querubines en el arca del pacto del Antiguo Testamento. Son ahora lo que tienen, es la misma posición de adoración al Señor Jesucristo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Fíjense, los apóstoles Pedro y Juan no ven a los ángeles, y María los reconoce como ángeles. Vayamos viendo, ¿verdad?, los privilegios que Dios le permite a esta mujer. A esta mujer. Uno diría, pues, ¿por qué a esta mujer? Pues fue una mujer que era de la vida pública. ¿Por qué no fue otro personaje más importante, verdad? Los ángeles, estamos viendo el texto, ¿verdad?, de los versículos 10 al 18 del capítulo 20 de Juan. Los ángeles entonces preguntan a María, preguntan a esta mujer: ¿por qué estás llorando? ¿Cuál es el motivo de tu lamento? ¿Por qué lloras? Y bueno, ella le explica, ¿verdad?, a través de las lágrimas, porque se han llevado a mi Señor. Entonces María Magdalena se vuelve y Jesús le repite la misma pregunta que los ángeles le hicieron: ¿qué buscas? Y María no reconoce a Jesús, falla en reconocer a Jesús. María falla en distinguir, en saber que Él es su maestro, el que le está hablando. Tal vez, hermanos, tal vez, no estoy seguro, pero tal vez la visión de María
está oscurecida por el dolor de la pérdida que tiene. Jesús fue su maestro. El Señor Jesús amaba a María y María amaba a Jesús definitivamente, con el amor bíblico, ¿verdad? No con las tonterías que nos expresan en Hollywood y esas cuestiones. María Magdalena amaba al maestro, como a Dios. Y posiblemente ella no lo puede reconocer, porque tiene dolor en su alma, en su corazón. Y es obvio, hermanos, es obvio. Somos seres humanos y ante las pérdidas, obviamente que vamos a llorar. Y perdón, no me estoy riendo porque yo de burla, al contrario, me río pues por no llorar, ¿verdad? Porque todos hemos tenido pérdidas y es horrible perder a los padres, horrible, horrible. Pero aquí María Magdalena está ante esta presencia del Señor, de Jesucristo, y Él no lo puede reconocer, ella no lo puede reconocer, y no la estamos, bueno, yo, ¿verdad? No la estamos en el mensaje, no estamos juzgando a María Magdalena, no, al contrario, porque las emociones se disparan en un estado así, en un estado crítico, y no podemos comprender muchas cosas. Tal vez el dolor que tiene María no le permite pensar claramente. También puede ser, nos perturbamos ante una crisis de este tamaño. O tal vez también no reconoce al Señor porque vino buscando a un hombre muerto. La mente de María era: ve al sepulcro y ahí va a estar un hombre muerto, Jesús. Y entonces la mente va enfocada en eso, en encontrar a un cadáver. Y tal vez por eso no reconoce al Señor. Así que su mente es incapaz de ver a un hombre vivo por la situación que está pasando María, ¿verdad? Así que podemos pensar, hermanos, que frecuentemente vemos lo que esperamos ver. Frecuentemente vemos lo que esperamos ver y fallamos para reconocer lo inesperado que está frente a nuestros ojos. Es un privilegio estar en un templo cristiano. Es un privilegio. Y si nosotros como cristianos sabemos que está el Señor en el templo. Apocalipsis dice, ¿verdad? En una de las iglesias, de las de Asia, dice que el Señor Jesús está establecido en su iglesia como con pies de bronce bruñido. Es decir, que resalta mucho la presencia de Jesús en esa iglesia. Y Jesús está en la iglesia con nosotros. Y Él es el que nos fortalece, hermano. Él es el que nos da siempre la capacidad para continuar en nuestra vida cristiana. Y a veces no podemos, en los cultos, a veces las personas, a veces quizá los mismos cristianos, no podemos darnos cuenta que un culto cristiano no es la persona que está hablando, no es quien está tocando, no es quien está en la puerta parado, ni aquí enfrente, no, es el Señor el que está presente. Y no nos damos cuenta que puede ser nuestra última oportunidad de estar en un culto con la iglesia. A veces no podemos distinguir que estando en un culto cristiano, puede ser el último que estemos. Y no podemos ver, quizá por la perturbación, quizá por cualquier motivo humano, y nos perdemos. Y estamos en otras situaciones, menos en la adoración del Señor. María vino buscando a un hombre, a un cadáver, y encontró a un hombre vivo. Y eso fue tremendo para ella, fue impactante porque le cambió la vida definitivamente. Era cristiana ya ella, ¿verdad? Seguía a Jesús, ya tenía un tiempo, no sabemos cuánto, quizás 2 años, no lo sabemos, o 1 o 3, no sabemos, no más de 3 y medio, porque Jesús comenzó su ministerio, duró su ministerio 3 años y medio, pero ella ya era una cristiana, y aún así estaba perturbada por el dolor, y es natural. Así que, hermano, posiblemente, ¿verdad?, el cuerpo del Señor Jesucristo había sido transformado tanto que no es inmediatamente reconocible. También puede ser eso, ¿verdad? Y esto es irónico. Los opositores de Jesús
por su hostilidad, porque odiaban a Jesús hacia él, por la hostilidad hacia él, fallan en ver al Mesías entre ellos. Todos los fariseos, como odiaban al Señor Jesucristo, fallan en ver en que Él es el Mesías prometido por siglos en el Antiguo Testamento. Ahora entonces, en la tumba de Jesús, los amigos del Señor Jesús, debido a su amor por Él, también fallan en verlo. Y esto es irónico. A pesar, hermanos, de que los amigos del Señor Jesucristo no lo reconocen, hay algo amoroso sobre Él. Hay algo que los apóstoles pueden percibir, y es el amor de Jesús. Y el amor de Jesús se muestra, ¿verdad?, haciendo su primera aparición, ya resucitado, a María Magdalena, a las mujeres. Por eso, bueno, es buena costumbre, ¿verdad?, que muchas iglesias, los días de resurrección a las 6 de la mañana, quien nos dirige el culto, pues son las hermanas de la iglesia, nuestras hermanas, ¿verdad? No solamente las hermanas de la femenil, sino si yo no estuviera en la femenil y fuera mujer, yo me meto aunque no fuera de la femenil, porque pues una buena tradición, esto alienta a la iglesia. Estamos tomando el ejemplo, ¿verdad?, de María Magdalena, cómo ella fue que tuvo esta fortuna, que tuvo esta dicha de ser la primera de ver al Señor Jesucristo ya resucitado. Hay personajes más importantes que María Magdalena. Podríamos pensar en algunos de los apóstoles, en Pedro, ¿verdad? Pedro, el líder de ellos, o quizá el apóstol amado, ¿verdad? El amigo de Jesús, Juan, o quizá otro, ¿verdad? Pero no es una mujer, es María, es una mujer adúltera, exadúltera, una mujer que cometió pecado, etc. Y a veces podemos pensar, ¿verdad?, que Dios, ¿por qué elige a tal o cual persona? Y bueno, tenemos que recordar, hermanos, que nuestros pensamientos no son igual a los de Dios, ¿no? Usted y yo pensamos de una manera muy distinta a cómo piensa el Señor. Los caminos de Dios, hermanos, no son nuestros caminos. Dios llama a quien Él quiere llamar. ¿Por qué? Deuteronomio 29, ¿verdad? Nos decía la hermana Gladys. ¿Dónde está la hermana Gladys? Las cosas secretas pertenecen al Señor y las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Hay cosas que no entendemos, no las entendemos y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa tal o cual situación en mi vida, Señor? No entendemos y no sabemos. Deuteronomio 29 nos da paz y tranquilidad. Si no lo entiendes, solamente el Señor lo sabe. Si no está escrito en la Biblia, no lo sabemos por qué, solamente Dios sabe. Las cosas secretas pertenecen al Señor, las reveladas a los hombres y a sus hijos. Así que, hermano, en el versículo número 16, ¿verdad? Dice el versículo 16, bueno, desde el 15, perdón. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Así que en estos dos versículos, en el 15 y en el 16, María se dirige, ¿verdad?, a Jesús, pensando que es el jardinero, y le dice, Señor, o sea, Señor jardinero, no Señor Jesucristo, no, Señor jardinero. Y bueno, el Señor Jesús se dirige a ella por su nombre, le dice, María. Qué interesante es eso, hermano. El Señor le dice, María, le habla por su nombre, ¿verdad? Y al oír su nombre y la voz de Jesús, María lo reconoce. Y este incidente, ¿verdad?, nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 10, versículo 2 y 4. Dice el capítulo 10 de ahí de San Juan, en el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y qué hermoso, qué joya tenemos aquí en la Biblia, hermano.
de ver cumplida la palabra de Jesús que había dicho tiempo antes, en el capítulo 10, obviamente tiempo antes, y ahora estas palabras se cumplen. Jesús, como el buen pastor, le dice el nombre a esta mujer y ella escucha su nombre y reconoce a su pastor. Qué interesante, hermano. Esto es una lección para todos los cristianos, para todos pastores y arzobispos y lo que se quieran llamar y el título que quieran tener. Esto es una lección para nosotros, reconocer la voz de Jesús, reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo. A mí no me acostumbro a decir Jesús solamente al Señor, me hace muy corriente para mí. Es el Señor Jesucristo, Señor Jesús. Así que en el versículo 1, regresamos al capítulo 20, ¿verdad? En el versículo 1 Juan usó la palabra oscuro. Vamos a leer el versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Entonces Juan usa, ¿verdad?, intencionadamente esta palabra oscuro para reflejar la oscuridad del entendimiento de María Magdalena. Pero ahora, hermano, en el versículo 16, Jesús enciende la luz para ella, una luz de vida inagotable que solamente Jesús puede dar. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, con signos de admiración. Raboni, maestro. Lo reconoce inmediatamente. Hasta el versículo 16 lo reconoce. Del versículo 1 al 16 no sabemos qué tiempo pasó, o sea, horas, minutos, no lo sabemos. Pero por un tiempo María no sabe que es Jesús, no sabe que es su maestro. Ya lo dijimos, los motivos que quizá sean las causas por las cuales no reconoció. No importa, porque estamos adolecidos, porque hemos fallado, porque hemos cometido pecado, porque el pecado cauteriza la conciencia y seguimos pecando, etcétera. No reconocemos a Jesús cuando escuchamos su palabra, sea en el templo y fuera del templo, no lo reconocemos. Pero cuando la gracia del Señor Jesucristo, cuando el amor de Dios está con nosotros y cuando Él permite que la luz llegue a nuestra vida, inmediatamente lo reconocemos como nuestro maestro. Y escuchamos su voz y lo reconocemos porque somos sus ovejas, hermano, y eso es una gracia. Eso es el amor inagotable que tiene Dios para con su iglesia, que lo podamos reconocer como nuestro pastor, como el príncipe de los pastores, como el único pastor sublime que ha existido y que va a existir, solamente Jesús. Versículo 17 dice: Jesús le dijo: no me toques. O sea, María se lanza a abrazar al Señor, pues claro, ¿verdad? Y el Señor le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que María se ha tirado, ¿verdad?, a los pies del Maestro, y lo hace con mucho gozo. Y Jesús le dice que no se aferre a Él, pues está en proceso su ascensión y su glorificación. Y ya no es capaz en esos momentos de que Jesús vuelva a su vida terrenal pasada, como Lázaro lo hizo, ¿verdad? A Lázaro fue resucitado y él regresó a su vida a la que tenía. Jesús no. Él no. Él es resucitado, pero él no regresa a su vida pasada, no. La vida del Señor ya es distinta, ¿verdad? Porque Él resucitó, está 40 días, tiene que ascender, tiene que ser glorificado y tiene que ser puesto, ¿verdad?, a la diestra del Padre, donde Él está ejerciendo dominio sobre toda la creación. Así que María, ¿verdad?, se avienta a los pies del Señor, se tira a los pies del Señor con gran gozo, y Él le dice que no lo toque, ¿verdad? También debe cumplirse, ¿verdad?, lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 39. Vamos allá a Juan rápidamente, Juan 7, 39. Dice de la siguiente forma, Juan 7, 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Así que Jesús tiene, ¿verdad?, que partir para que el Espíritu Santo descienda. Él tiene que ascender, y por eso es que le dice a María: no me toques. Pero ahorita vamos a ver algo interesante, ¿verdad? Vamos a terminar con el relato de Tomás. O sea, vamos a terminar, no ahorita, sino yo creo que como unos 10 minutos, 15. Continuamos ahorita, estamos viendo en el capítulo 7, el capítulo 20, estamos viendo el versículo 17, ¿verdad? Así que, más que aferrarse a Jesús, como ella lo quiere hacer, ella tiene que ir a sus hermanos, tiene que ir a los discípulos, a los hermanos de Jesús, porque eso es lo que dice Jesús, que sus discípulos son sus hermanos. Entonces, María, el Señor no le permite que la abrace, ya lo dijimos, pero también porque ella tiene que ir a sus hermanos, a los discípulos. El Señor Jesús y los discípulos son hermanos, ¿verdad? Por el hecho de que tienen al mismo Padre. Eso dice el versículo 17, la segunda parte. Dice: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios o a vuestro Dios. Jesús está dejando ver como un hermano en medio de los discípulos, ¿verdad? Así que después de su resurrección, Jesús se aparece muchas veces más, pero no está con los discípulos de una forma continua, como cuando los días antes de su crucifixión. Ya lo dijimos, porque él no pudo regresar a su vida pasada. Igual no que no pudiera porque le faltara poder, sino que no es así, no era de esa manera, tenía que ser glorificado, seguir el proceso, ¿verdad? La morada de Jesús, la casa de Jesús, ya no estaba en la tierra. Él, el Señor Jesús, ya no estaba restringido como en los días de su carne, sino que ya estaba siendo glorificado, ¿verdad? Y la partida final fue muy dramática y muy decisiva. Así que el Señor resucitó, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado. En la resurrección fueron absorbidos, hermanos, todos, absolutamente todos nuestros pecados. El Señor Jesús murió por los pecados pasados, por los pecados presentes, o sea, por los que se practican o por los que se hacen, lamentablemente, y por los pecados futuros de usted y de los míos. Porque si alguien nos preguntara: ¿usted ya no va a pecar mañana?, ¿qué le respondería a usted? No podemos decir quién sabe. Somos seres humanos, hermano. Y no lo estoy tomando a la ligera, y no estoy diciendo: pues como Jesús murió por nuestros pecados, pues vamos a pecar, ¿no? Y al final Él nos va a perdonar. Quien piense así tiene un problema en su vida espiritual, porque así no es el asunto. Pero el Señor Jesús sí murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, sí. Eso es una verdad. Versículo número 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Así que María Magdalena exclamó: he visto al Señor resucitado. Yo lo digo así muy tranquilo, pero imaginémonos a esta mujer con todo el dolor que tenía, etcétera. Cómo es que ella fue y cumplió lo que Jesús le encomendó. Así que estamos viendo a María primeramente, cómo es que el Señor regresó también, el Señor, para restituirla y para fortalecerla a María Magdalena, porque era su discípulo. Posteriormente, de los versículos 19 al 23, el Señor menciona unas palabras importantes. Y las palabras son: paz a ustedes, paz a vosotros. ¿Los apóstoles requerían paz en ese momento? Es una pregunta. ¿Los apóstoles necesitaban paz? Ellos sí requerían tranquilidad en su alma, o no, o era un teatro lo que estaban aconteciendo, era algo fabricado, el dolor que ellos tenían. Necesitaban paz en su alma.
Su alma estaba atribulada y necesitaban paz. Ya leímos los versículos, ¿verdad? Del 19 al 23, en donde el Señor Jesucristo se aparece a los discípulos. Están escondidos los discípulos por temor a los judíos, se van al aposento alto, cierran las puertas y dicen, vamos a orar, sí, pero encerrados, porque tememos que salgamos y los judíos, el Sanedrín, nos quiera matar, como al Señor ya lo hicieron. Y sí los pudieron haber matado, ¿verdad? Así que el temor estaba reinando, ¿verdad? Estaba ahí presente en el aposento alto. Los apóstoles temían a los judíos y se mantenían ocultos. Y Jesús, hermano, Jesús trajo paz en donde se necesitaba. Así como le trajo la nueva visión a María para que lo reconociera, también ahora los discípulos estaban intranquilos, estaban atemorizados, necesitaban paz y el Señor se las trajo. El Señor les ofreció la paz. Versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, bueno, del 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que los discípulos se alegran de ver a su maestro. Versículo 21 y 23, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviere, les son retenidos. En el versículo 21 al 23, el Señor Jesucristo vuelve a repetir paz a vosotros. Ya les había dicho paz, y les vuelve a repetir paz a vosotros, y los envía al mundo, así como Él fue enviado. O sea, el Señor les da paz, les da tranquilidad, pero no les dicen, pues váyanse a dormir, no a ver la tele o a whatsappear, no. Ve al mundo y predica. O sea, estás intranquilo, estás con problema, el Señor viene a tu vida, te da paz, tranquilidad, ¿para qué? Para que prediques. Una vez fui con un hermano, no voy a decir quién, a una visita, y el hermano le habían cortado unos dedos por la diabetes, ¿verdad? Y se le amputaron, ¿verdad? Bueno, una parte del pie. Y pues bueno, fuimos a consolar al hermano y lloré como pastor, hermano, mira, no te preocupes, el Señor te fortalece, etc. Y el otro hermano con el que yo iba, pues yo lo veía ya así con ganas de entrar, ¿no? a participar. Y lo que le preguntó al hermano que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sanado? Y le dijo, sí, hermano, quiero ser sanado. Y le preguntó mi hermano con el que fui, ¿y para qué quieres ser sanado? ¿Para qué? ¿Para qué? Y es lo mismo aquí, exactamente. ¿Para qué quieres paz? ¿Para qué querían paz los discípulos? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Esa es la esencia del cristianismo, predicar la palabra, el Evangelio, hablar el Evangelio. Hablar el Evangelio, sí, somos personas, ¿verdad?, con problemas, con pecado, etcétera, y si no predicamos el Evangelio, si no leo la Biblia, pues voy a estar siempre allí, pues. Es importante que el cristiano esté atento a los mandatos del Señor. ¿Quieres paz? El Señor te la va a dar, porque el Señor es amor. El Señor es amor, aquí está en nuestros templos presbiterianos, Dios es amor, sí es amor. Dios te va a dar la paz, ¿para qué la quieres? ¿Para qué? ¿Para encarrerarte más en tu vida de pecado? ¿Para agarrar más vuelo en tus pensamientos y en lo que estás fabricando y quieres perjudicar y dañar a los demás? ¿Para eso quieres paz? ¿Para eso? Pero el Señor les trajo paz a estos hombres que estaban atribulados y que requerían la paz completamente. Dice el versículo 22 que inmediatamente dicho esto sopló el Señor y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que esto es un adelanto, ¿verdad?, del capítulo 2 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos miramos cómo el Espíritu Santo se derrama en toda la iglesia, en todos los apóstoles y en más discípulos de Jesús, no solamente en los 12, sino en más personas empiezan a hablar en lenguas, ¿verdad?, en lenguas extrañas, o sea, en otros idiomas, pues.
y el Espíritu Santo se derrama plenamente, ¿verdad? Pero aquí miramos unos anticipos, ¿verdad? Está aquí en este libro, en el Evangelio. El Señor les da el Espíritu Santo. ¿Para qué les da el Espíritu Santo? Para que su vida sea, sí, llena de paz y de confort, pero sobre todo por lo que ya mencionamos, para que se predique la palabra de Dios en todas partes. Versículo 23 dice: a quienes remitan los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieren les son retenidos los pecados. Entonces alguien puede decir: entonces nosotros como iglesia podemos perdonar pecados, y al contrario decir: no, tu pecado no es perdonado. Eso es lo que podríamos entender, ¿verdad? Pero no, o sea, no somos nosotros, o sea, no es la persona, sino es la misma palabra quien produce esto. Esto, hermano, lo que dice el versículo 23, esto ocurre, ¿verdad?, a través solamente de la predicación de la palabra. Por eso el Señor les da paz a estos hombres, para que ellos salgan y prediquen, y la misma palabra permita que los pecados de las personas o sean condenados o sean perdonados. La palabra. Por eso el Señor les manda, ¿verdad? Les da paz, y ya saben ellos el mandato, tienen que predicar. Ya se los dijo el Señor antes de morir. Por lo tanto, vayan, bueno, en la Reina Valera. Por tanto, id a todas las naciones y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todos estos mandamientos, que los guarden, etcétera, etcétera. O sea, ellos ya conocen la gran comisión, estos hombres. Y cuando Jesús viene aquí en el aposento alto, les da la paz. ¿Para qué? Para que prediquen el Evangelio, claro. Para eso es lo que necesitamos, paz, hermanos. Para eso. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que es la palabra misma. La palabra misma es la que perdona o la que condena los pecados de los hombres. Finalmente vamos a ver lo que ocurre con Tomás, ¿verdad? Ya miramos cómo es que el Señor regresó a ayudar, a restituir a María Magdalena. A los 12, ¿verdad?, ya les trajo paz. Pero falta algo, ¿verdad? Falta un hombre incrédulo que se llama Tomás. Y esto, bueno, lo vemos en el versículo 24 hasta el final, hasta el 31. Y bueno, la incredulidad entonces, la incredulidad puede terminar o puede sucumbir ante la resurrección de Jesucristo. Otra vez, la incredulidad del hombre puede sucumbir ante la resurrección de Jesucristo. Eso es obvio, vamos a verlo bíblicamente. Versículo 26 dice, bueno, desde el 24, ¿verdad?, para que los que no conocen la historia la conozcan. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o sea, gemelo, porque eso es lo que significa la palabra Dídimo, tenía un gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, cuando Jesús trajo paz, Tomás no estaba. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creo. Versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ya les había dicho, ¿no?, a los 11. Ya estaba Matías con ellos en lugar de Judas. Ya les había dado paz, pero faltaba uno, faltaba Tomás. Y no lo podía dejar, porque también es su discípulo. También es incrédulo, sí, pero es su discípulo. Pecador, sí, pero es su discípulo. Adúltera, exadúltera, María Magdalena, sí, pero es su discípula. El Señor llama a quien Él llama. Así encontramos, ¿verdad?, en el versículo 26, cómo es que el Señor Jesucristo, ya lo dijimos, no olvida a ninguno de sus elegidos, para restituirlo y para darle su paz, para darle la paz que Él necesita. Versículo 27, el Señor Jesús confronta a Tomás y le da una oportunidad. Fíjese usted, hermano, le da una oportunidad a Tomás que no le dio a María Magdalena. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál, hermano? Tocarlo.
A María Magdalena le dice, no, espérame, no me toques. Y a Tomás le dice, tócame, acércate a mi cuerpo. Es el Maestro, hermanos, es el Maestro hablando, es el Señor Jesús obrando misericordia en la vida del pecador. Tenemos un Dios grande, por eso celebramos la resurrección de una manera solemne, porque Él es el único que ha resucitado de los muertos y que trae paz a los pecadores como nosotros o como yo. Trae paz. Versículo 28 dice, cuando ocurre esto, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Después que le da la oportunidad de tocarlo y que lo convence, Tomás sea restituido. Claro que sí, porque no puede faltar ningún cristiano que sea restituido, hermano. En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, del Antiguo, en nuestro tiempo, como le quiera usted llamar, en nuestro tiempo, y hasta que venga Jesús por segunda vez, no sabemos cuándo venga, pero hasta ese día el Señor tiene que restituir a sus discípulos, porque los ama, porque nos ama a nosotros, hermano. Y entonces Tomás, ¿verdad?, cuando ve esta actitud, esta oportunidad que tiene, él hace una confesión de fe. Él declara su fe públicamente, está con sus amigos, sí, pero lo hace público, no le da vergüenza. Le dice, Señor y Dios mío, cree finalmente. No sabemos la vida de Tomás, no nos habla mucho la Escritura, cómo era Tomás, por qué llegó a esa incredulidad, no lo sabemos, qué pasó en su vida, pero seguramente ocurrió algo ocurrió en la vida de Tomás que lo llevó a la incredulidad. Siendo cristiano, siendo de los 12 apóstoles, no era cualquier hombre, era de los 12, de los elegidos. Fue llamado por el Señor, por los labios del Señor Jesús, no por cualquier pastorcillo, por Jesús mismo. Y eso hace a la obra de Jesús magnífica, hermano. Tenemos un Dios verdadero, un Dios, el único Dios. No es Diosito, ¿verdad? Como a veces se ora, o bueno, yo lo hice cuando estaba en otra religión. Ay, Diosito lindo. No es ningún Diosito, ni Dios es mi amigo, ni Dios es mi Padre, mi Creador, el Todopoderoso. Fallo, ¿quién no lo hace? El Señor nos restituye. Lo hace porque nos ama, hermano. Versículo 30 y 31 al final. Dice el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales, dice el versículo 31, pero estas señales que hizo Jesús se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo. Estas señales que estamos leyendo y muchas más fueron escritas para que creas, o para que creáis, dice la Reina Valera, ¿verdad? Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para eso fue escrito el Evangelio, para que creyéramos en él. Así que el propósito, ¿verdad?, del libro del apóstol Juan es precisamente que el lector lea el ministerio de Jesús, su vida, muerte, resurrección, ascensión, glorificación, segunda venida, reino eterno. Para eso es la Biblia, para eso es, para que conozcamos toda la obra, no solamente para que conozcamos y digamos, sí, Jesús fue un nazareno, no, para que digamos, el Señor Jesucristo hizo todo este ministerio y vivió y murió y resucitó y vendrá otra vez por mí, porque me ama, porque soy su hijo, porque soy su discípulo y porque me quiere restituir, porque tiene por mí un gran aprecio, Él me creó. Para eso fue escrito el Evangelio, para que el lector como usted y como yo, hermano, lea el ministerio del Señor Jesucristo y que al leerlo crean en el Señor Jesús como el Cristo, como el Mesías Salvador que se anunció miles de años antes. Y una vez creyendo en esta verdad, que tengamos una vida eterna. Amén, hermano. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un Salvador único.
Y este día, por eso es que nosotros, Señor, celebramos con gran gozo, con gran ánimo, Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos, Padre, ante cualquier adversidad, ante cualquier fortuna que tengamos, Señor. Ambas cosas extremas, Señor, la fortuna o el ser infortunado, Señor. Estando en cualquier estado, nosotros te adoramos y te amamos, Señor, porque tú has resucitado entre los muertos y nos has venido a restituir a tu iglesia, no solamente a María Magdalena, ni a Tomás, ni a los 12, sino a toda tu iglesia, Señor, de todas las eras, de todos los tiempos. Señor, esa es tu iglesia. Está delante de ti esta parte de tu pueblo, independientemente, Señor, que seamos de este templo o de cualquier otro templo. Somos tus hijos, somos cristianos, Señor. Y oramos a ti en el nombre de Jesús para que tú seas quien nos restituya. Que sea tu Espíritu Santo siempre dando sanidad, Señor. Permite que el dolor, las aflicciones o el gozo, los deleites no nos hagan perder la vista, Señor, hacia ti. Permite que la cruz del Calvario siempre la veamos como es, grande, inmensa, enorme, Señor. Y no permitas que el pecado nos haga ver que la cruz es pequeña y que los pecados que hemos cometido no tienen perdón. Es blasfemia, Señor. Tú perdonas los pecados cometidos, pero te pedimos que no permitas, Señor, que sigamos practicando pecados, que no hagamos pecados, que no pensemos pecado, que no hablemos pecado, Señor, que no imaginemos pecado, que no usemos herramientas tecnológicas para hacer pecado, Señor, sino tú cuídanos a nosotros porque somos seres humanos y nos desviamos fácilmente. Necesitamos, Señor, de tu protección, de tu pastoreo. Tú eres el buen pastor y nosotros escuchamos tu voz y te reconocemos. Permítenos esta tarde, Señor, escuchar tu voz, reconocerte y que tu Espíritu Santo selle, Señor, en nuestras almas solamente las palabras que tú deseas que sean selladas, Señor. Toda palabra vana, Señor, que no debió usarse, bórrala, Señor, de la mente de nosotros y que solamente tu palabra escrita quede implantada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Permaneciendo así de pie, ya para salir, les voy a pedir que busquen el himno 210, himno 210, las huestes del Rey. Nosotros la
socorro.